destruidas más de 200 viviendas, las cuales, de acuerdo a investigaciones que hemos relatado, pues los responsables fueron no solamente los altos mandos militares, sino civiles que actuaron en estas operaciones. Nosotros, pues, vamos a estar en contacto también con las víctimas y estamos consignando ante la Corte Penal Internacional, además de los recargos presentados, nuevas evidencias que comprometen de manera personal a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, para la cual hemos pedido prisión perpetua por esos crímenes que son contrarios a la Constitución de la República y a los tratados internacionales. Gracias. Muy buenos días tengan todos los presentes. Bienvenidos a este evento, como lo es el bautizo online del libro Prisión Perpetua para Maduro, Responsabilidad del Crimen de Lesa Humanidad de Deportaciones Forzosas, 2015. Frontera Colombo-Venezolana. A continuación, las normas del evento. Al ingresar a la sala, mantener el micrófono silenciado hasta la culminación del evento. El evento está siendo grabado para su posterior divulgación. Si tiene algún comentario o sugerencia, colocarlos en el chat. A continuación, palabras de apertura a cargo del licenciado Walter Márquez, historiador, legislador, diplomático y catedrático, experto en derechos humanos, con amplia experiencia en investigación y documentación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Adelante, diputado. Ya tengo audio, María. Perfectamente, diputado. Bueno, un saludo para todos los que nos están viendo físicamente y de forma online. Saludamos a varios periodistas que nos están acompañando, entre ellos Mariana Duque, Freddy Ramírez, Carlos Ramírez y otros periodistas que han venido en la mañana de hoy. Con mucho afecto saludamos a nuestro amigo y embajador Humberto Calderón Berti, padrino y prologuista de esta obra de prisión perpetua para Maduro, y a todos los que nos están acompañando vía online, que ya privadamente hemos saludado por esta misma vía. Esta obra es un esfuerzo colectivo de un grupo de abogados y periodistas y víctimas de los crímenes que han cometido en la frontera a partir del 19 de agosto del 2015, de la cual hoy se cumplen 5 años. Inicialmente documentamos todo lo que fue la destrucción de los puentes en la cuenca del río Táchira entre el 2009 y el 2013, luego los cierres de frontera a partir del 2013 y posteriormente el cierre total de fronteras en la noche del 19 de agosto del 2015, lo cual generó una serie de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en la frontera colombo-venezolana, a través de la OLP, la organización o la Operación de Liberación del Pueblo, ordenada por Nicolás Maduro el 19 de agosto del 2015, y cuya ejecución se inició a partir del día siguiente, el 20 de agosto, destruyendo viviendas, deportando con nacionales colombianos, muchos de ellos con protección del Estado venezolano, porque eran refugiados que venían huyendo de la violencia colombiana. Y eso conllevó a que un equipo multidisciplinario en el Táchira documentáramos esta situación y posteriormente lo denunciamos ante la Fiscalía venezolana, la Fiscalía colombiana y ante la propia Corte Penal Internacional. En septiembre del año pasado, con el apoyo de un grupo de alemanes amigos a través de Juan Manuel Guevara,
nos apoyaron para ir a la Corte Penal Internacional y consignamos todos los recaudos. Esos recaudos de ampliación de la denuncia con todas las pruebas irrefutables y rebatibles de la responsabilidad penal de Nicolás Maduro, el gobernador de Almamora para la época, y del alto mando militar, que es prisión perpetua para Maduro. Y en la época en que se desempeñaba como embajador nuestro en Bogotá, Humberto Calderón Berti, en su visita le pedí a Humberto que por favor me apoyara con el prólogo. Y el prólogo salió, como dicen en criollo, en la rayita, porque una semana antes de que de manera injustificada lo removieron a él del cargo, ya me había llegado ese prólogo, que es el que posteriormente parte de él, o totalmente lo va a leer Humberto Calderón, que es el prologuista y es el padrino de esta obra, que esperamos sea analizado por expertos y también por personas que no tengan mucho conocimiento jurídico, porque fue redactado de manera didáctica y pedagógica para que cualquiera entienda que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad. Disculpe, diputado, no se le escucha. Hasta cadena perpetua. Maduro, que ha estado en la India, que es la reencarnación, lo que conoce, que él conoce, esa tradición espiritual en la India, que la gente muere y vuelve a renacer. Yo creo que no le basta esta vida, sino estaría en deuda con nuevas vidas para pagar el guerra del año que le ha hecho a los venezolanos. Así que con esto queremos concluir dándole la palabra a través de nuestra moderadora al embajador y amigo Humberto Calderón Berti como prologuista y padrino de este libro de Crímenes de lesa humanidad, que ameritó que los abogados junto conmigo pidiéramos prisión perpetua para Nicolás Maduro. A continuación, lectura de agradecimiento y dedicatoria de la obra por la licenciada Génesis Márquez, desde Nueva York, Estados Unidos. Adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias de nuevo por estar acá. Voy a leer el agradecimiento de dedicatoria del libro y luego le doy paso nuevamente a la moderadora para que ella pueda darle la palabra al embajador. Agradecimiento de dedicatoria a Juan Manuel Guevara, Robert Orr, Janina Rodman, Henrik Ewetmeyer y Karsten Sidal, soportes en mi viaje a La Haya e impulsadores de mis denuncias en la Corte Penal Internacional. A José Manuel Cheo Pinto y su esposa, enlace ante la CPI, anfitriones en los Países Bajos. A mis abogados venezolanos, Jesús Alberto Berro, Ana Celita Hernández, mi esposa, Moisés Troconis, Natalie Bermúdez, a mis abogados colombianos Orlando Borges y Rafael Humberto Villamizar, quienes han trabajado para que haya justicia en La Haya, y demás abogados que anónimamente han respaldado esta lucha. A los periodistas Mariana Duque, Judith Valderrama, Magali Guerrero, Humberto Contreras y otros comunicadores sociales, quienes han investigado y documentado varios de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. A la diseñadora gráfica SM, a mis hijas Agne y Génesis, quienes me apoyaron en las traducciones al inglés y al español, a mis hijos Danubis, Walter Oscar y Juan Miguel, junto con mi nieta Laila, a quienes, como dijo Agna siendo niña, los quiero con todo el amor que existe. A Milos Alcalá, Carlos Ramírez López y Carlos Alfredo Cáceres, y a los voluntarios y activistas de derechos humanos que nos acompañan en el sendero de la justicia universal. Lectura del primer párrafo del prólogo y palabras a cargo del embajador Humberto Calderón Berti. Ingeniero geólogo y experto en petróleo. Se ha desempeñado como canciller de la República, ministro de Energía y Petróleo, presidente de PDVSA, diputado del Congreso de la República, embajador de Venezuela en Colombia, entre otros cargos. Adelante, embajador. Muchas gracias. Yo deseo iniciar estas breves palabras
dándole las gracias a mi amigo Walter Márquez por la generosidad que ha tenido conmigo al conferirme el privilegio de escribir el prólogo a este libro. Yo conozco a Walter Márquez hace muchos años. He seguido su vida, su trayectoria como luchador político, social, como catedrático, como historiador. Pero yo diría que lo conocí en profundidad por esos avatares de la vida cuando me correspondió ser durante 10 meses embajador en Colombia. Para los tachirenses pasar la frontera, aún en las condiciones más precarias, es rutina, es cosa del día a día. Y él iba mucho a Bogotá y ahí me deleitó durante mucho tiempo con sus conversaciones sobre diversos temas. Ahí me pude percatar que además de ser un luchador político, de ser un luchador social, de ser un político muy integral, es un hombre de una vasta cultura. Y yo disfruté mucho de sus conversaciones, porque a veces empezamos las conversaciones tocando el tema político y derivamos a la historia de nuestro país, de nuestros países, que es una historia muy común y que lamentablemente las nuevas generaciones de venezolanos no conocen. Porque la historia no es para regodearse de lo que ella dice, no es para hablar de las batallas, de la gesta emancipadora y la cosa grande, sino también hablar de pequeños detalles, porque la historia está hecha es de eso, de pequeños detalles, de muchas cosas, de las virtudes y de las falencias que los próceres o los hombres que aparecen en la historia han tenido como seres humanos que al fin y al cabo han sido. De manera tal de que durante todo ese tiempo le dimos repaso permanente a la historia convulsa que ha tenido nuestra Venezuela, a la historia convulsa y difícil que han tenido las relaciones de Venezuela con Colombia. Y nadie iba a pensar, nadie iba a imaginar en la Venezuela que estaba en la apoteosis de la democracia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, de una bonanza económica que muy pocos países del mundo con tan poco esfuerzo habían disfrutado como lo que teníamos en Venezuela. Y nadie pensaba, digo yo, porque mientras nuestro país fue durante muchísimos años un receptáculo de migrantes, de perseguidos políticos, de gente que le huían a las guerras, al hambre, a la miseria, allí los recibimos, allí los acogimos con los brazos abiertos, los brazos extendidos. Y ahí la mayoría de los venezolanos somos el resultado de ese crisol de nacionalidades, esa es la verdad. No hay ningún venezolano que no tenga en la sangre de sus venas una mezcla de gente venida de todas partes del mundo. Y eso fue lo que nos hizo grande como país. Ese crisol de nacionalidades, ese mestizaje tan grande que hemos tenido. Y por otra parte también nos sembró en el alma y en los corazones de los venezolanos un gran sentido igualitario, un gran sentido de apertura y una generosidad muy grande con el inmigrante, porque nuestra tierra ha sido una tierra de inmigrantes. Y digo yo que jamás pensamos que a la vuelta de pocos años, cuando apareció la tragedia que hoy nos flagela como pueblo, como país, pensábamos que íbamos a tener que emigrar. Hoy somos 6 millones de venezolanos que estamos en todas partes del mundo. Esto ha sido una tragedia que nunca la pensamos que podría venir y que nunca había ocurrido en América Latina. Porque si bien es cierto que muchos huían de las persecuciones políticas por las dictaduras militares del sur, las dictaduras militares de Centroamérica, pues también es cierto que numéricamente no eran demasiado grandes esas corrientes migratorias. Pero lo que sí tuvimos nosotros durante mucho tiempo fue una corriente migratoria importante de Colombia hacia Venezuela. Pero esa corriente migratoria vino por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, buscando nuevos horizontes, nuevas vidas, por las oportunidades que Venezuela ofrecía como país cuya economía crecía de una manera importante, como las primeras economías del mundo en cuanto al crecimiento. Estuvo creciendo nuestra economía durante 50 años más de 6% por año. Y eso fue un verdadero fenómeno a nivel mundial. Claro, apuntalado sin duda por los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras, pero también apuntalado por el esfuerzo, por el trabajo,
por la dedicación, por el tesón, que no solamente los venezolanos dedicamos a que el país creciera, sino también por la contribución de los extranjeros, recibidos, como dije anteriormente, con brazos abiertos y una gran generosidad. Pero resulta que las cosas cambiaron y hoy los venezolanos estamos en todas partes del mundo. Estamos participando en teleconferencias, en esta reunión. Estamos distantes, muy distantes en la geografía. Algunos podemos estar aquí en Madrid y otros en los alrededores de Madrid, pero hay otros que están en los Estados Unidos, en otras partes de Europa, en América Latina. Estamos distantes en la geografía, pero estamos muy cerca en los sentimientos y en el corazón. Porque a pesar de que físicamente estemos distantes, a pesar de que físicamente estemos muy lejos de nuestra tierra, la mente y el corazón están allá. Y no podemos nunca dejar pasar un solo día sin ver lo que allá pasa. Y lo que allá pasa es dramático. Y eso casualmente es lo que ha motivado a ese gran luchador, Walter Márquez, a ir adelante con toda esta cantidad de investigaciones, estudios y denuncias que ha formulado. Porque realmente lo que ha ocurrido ha sido algo dramático. Él lo recoge en el libro. No solamente las persecuciones a los colombianos que estaban al lado de la frontera, que huían por la violencia, que estaban buscando alguna manera de sobrevivir y en Venezuela habían encontrado una relativa paz y una forma de labrarse sus vidas, sino que también se ha dedicado a estudiar muy a fondo el fenómeno de lo que significó la gran migración venezolana y sobre todo las incidencias en la tierra fronteriza. Los tachirenses son unos venezolanos muy particulares porque son nacidos en nuestra tierra, pero esa frontera no es una frontera que separa a los seres humanos, es una frontera muy permeable. Y la gente que vive en el Táchira pasa a la frontera o pasaba antes de toda esta tragedia con una naturalidad como si no hubiese salido de su tierra. Y efectivamente no salían de su tierra. Hay miles de familias que son de allá y de acá. Hay muchos lazos de consanguinidad, de manera tal de que ese es un verdadero crisol y una frontera muy viva y muy permeable. Pero lo que le ha tocado vivir a los tachirenses, y yo como testigo de excepción pude presenciar, fue precisamente esa corriente migratoria de venezolanos. De venezolanos que algunos llegaban y se quedaban en el Táchira, en Cúcuta, y otros seguían su derrotero, su caminar, su tragedia por los páramos. Hay que imaginarse lo que significa para un llanero pasar por los páramos de Berlín, como también debemos recordar el gran esfuerzo que hicieron nuestros llaneros cuando en el año 19 acompañaron al Libertador y pasaron por el páramo de Pisba. Muchos se quedaron sembrados allí, muchos quedaron muertos, como han quedado muertos también muchos venezolanos en el páramo de Berlín, porque han tenido que huir de la tragedia, de la persecución, de la miseria, de la falta de comida, de la falta de medicinas, de toda la inseguridad que se vive en Venezuela. De manera tal de que esto va a quedar para los anales de la historia. Y yo creo que dentro de todo esto, dentro de toda la tragedia que esto ha significado para nosotros, hay que verle siempre las cosas positivas a todo. No lo han hecho quienes hoy nos reprimen, quienes hoy nos constriñen en la libertad, no lo han hecho con esa intención, pero al final del camino, algunas enseñanzas vamos a tener los venezolanos. Hemos visto otras culturas, otras maneras de desempeñarse en la sociedad, otras idiosincrasias. Hemos tenido la oportunidad de saber que las leyes están para respetarlas, que hay que convivir y la convivencia tiene que tener consigo tolerancia, amplitud, generosidad y respeto a las leyes para vivir en sociedad. Yo creo que eso se ha perdido en Venezuela en el transcurso de los últimos años. Pero también en paralelo, no debemos olvidar nunca, y eso tiene que estar sembrado por siempre, no solamente por esta generación, sino por los hijos de los que han pasado las penurias de caminar por Colombia, por Ecuador, por Perú, llegar hasta Chile, hasta la Argentina y a otros países del Cono Sur, a Uruguay, pero caminando durante días, durante semanas, durante meses, pasando trabajo, frío, hambre, miseria. Los que han hecho ese derrotero siempre lo debemos recordar. Siempre debemos recordar que detrás de todo eso lo que ha habido es una gran violación de derechos humanos. Y debemos tener muy presente la forma generosa, amplia, como el pueblo colombiano nos ha recibido a nosotros.
como ha acogido a millones de venezolanos. Colombia es un país que se parece mucho a Venezuela. La idiosincrasia del colombiano y del venezolano es muy parecida. La mentalidad es muy parecida. Sobre todo la gente de la frontera del norte de Santander, de La Guajira, de la Arauca. Gente que tiene en común muchas cosas con los venezolanos. Cuando uno oye la música de los llanos orientales colombianos, le parece que estuviera escuchando música llanera del Apure, de Barinas, de Portuguesa y del Guárico. Es lo mismo, es la misma idiosincrasia, la misma mentalidad, los mismos gustos, los mismos refranes inclusive, la misma comida. Eso pasa también en La Guajira. El guajiro no se sabe si es colombiano o es venezolano. Para ellos lo que existe es un pueblo que traspasa esas fronteras permanentemente, igual para la gente del Táchira, como dije anteriormente. Pero no debemos olvidar nunca la forma como hemos sido acogidos en Venezuela, en Colombia, y que esto nos sirva de ejemplo, nos sirva de lección. Yo creo que Venezuela, el venezolano, nuestra idiosincrasia va a tener que cambiar. Vamos a tener que entender que nosotros no somos el ombligo del mundo, que Venezuela es un país discreto, que Venezuela es un país que tiene dificultades. La democracia que teníamos en Venezuela no es una democracia asentada en concreto armado, ni mucho menos. Era una democracia muy frágil, porque la democracia, a pesar de que brindó oportunidades a muchos de nosotros que nacimos de hogares con limitaciones económicas, y muchísimos miles de venezolanos que así han podido progresar en el sistema, en las oportunidades que la democracia nos dio. Yo no tengo ninguna duda que los mejores 40 años de la historia republicana de Venezuela han sido los 40 años de la democracia, con grandes falencias, con grandes carencias también. Yo creo que se cometieron errores, muchos errores, se olvidó mucho a la gente, se olvidó mucho, se abandonó la búsqueda del equilibrio social, de la inclusión social. El país vivió durante mucho tiempo unos desajustes sociales muy grandes que son insoportables en un sistema de gobierno democrático. De manera que cuando nos toque regresar, que vamos a regresar, que tenemos que seguir luchando donde sea, en la frontera, en la trinchera que nos toque, en cualquiera, siempre vamos a requerir de los esfuerzos de todos. Y para poder regresar, para poder tener una Venezuela no igual a la que teníamos, sino mucho mejor a la que teníamos, requerimos del concurso de todos. La reconstrucción de Venezuela, la reconstrucción del país, no puede ser patrimonio de unos partidos políticos. Tiene que ser hecha, tejida, con el esfuerzo, la dedicación, el tesón, el trabajo de todos los venezolanos de buena fe, con generosidad, con apertura, con tolerancia, con inclusión, porque eso es lo que se impone. Ojalá, y con esto termino, no tengamos dentro de algún tiempo que escribir otro libro como el que acaba de brindarnos nuestro amigo Walter Márquez. Ojalá, y en Venezuela, después de esta tragedia, quede como un recuerdo estas cosas que hemos padecido, pero que más nunca se repitan en nuestra vida, que más nunca se repitan en nuestra tierra las experiencias tan trágicas, tan dramáticas que hemos vivido en el transcurso de estos años. Persecuciones, encarcelamientos, asesinatos, atropellos a la gente, lo cual debe ser proscrito, ojalá, de nuestra vida y de nuestro país. Muchas gracias nuevamente a todos. Les invito a que lean el prólogo, es un prólogo muy corto, y que lean el libro también. Yo lo he estado repasando, ayer Walter lo estuve repasando, y quiero decirte con toda sinceridad que tienes un espíritu de investigación, tienes un espíritu de lucha, tienes un espíritu de brega muy grande. Con las limitaciones físicas que puedas tener, eso tiene un mérito mayor todavía, porque te mueves, caminas, te mueves de aquí para allá, y todo eso el país en su momento tendrá que agradecértelo. Muchas gracias a ti, Walter, a todos los amigos venezolanos que trabajan en este tema tan árido, tan difícil, tan complicado, que es la defensa de los derechos humanos. Afortunadamente tenemos un grupo que está fuera, adentro también del territorio nacional, que no cejan en ese esfuerzo permanente de defender los derechos humanos de los venezolanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, con mucho cariño y mucho afecto.
Lectura de contraportada del libro a cargo de la señora Ana Celita Hernández desde San Cristóbal, Estado Táchira. Adelante. Disculpe, señora Ana Hernández, por favor. ¿Qué dice? El micrófono, ya. Voy. Walter Márquez, historiador, legislador, diplomático y catedrático, experto en derechos humanos y garantías constitucionales, con amplia experiencia en investigación y documentación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De acuerdo al Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional, penado por una instancia internacional, el de la masacre del Amparo, fue denunciado por Walter Márquez y provea en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, USA, y luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, quien dictó sentencia condenatoria contra el Estado venezolano. Walter Márquez, junto con un grupo de abogados y periodistas, ha interpuesto e impulsado denuncias por crímenes de masa de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. Una de ellas por deportaciones forzosas en 2015, al que se refiere este libro, y el otro por el crimen de exterminio en 2018, por la privación de alimentos y medicinas en Venezuela. La presente obra contiene amplias pruebas que demuestran la responsabilidad penal de Nicolás Maduro y altos funcionarios de su régimen por el crimen de deportaciones y desplazamientos forzosos cometidos en la frontera colombo-venezolana en agosto del 2015, por el cual se solicitó prisión perpetua para Maduro. Bueno. A continuación, procedemos al bautizo del libro a cargo del diputado Walter Márquez y el embajador Humberto Calderón Berti. Adelante. Bueno, vamos. Mariana, ven. Venga para acá. Aquí venga, por este lado. Ven. Venga, Mariana, Échale pétalos rosa. Bueno, súper bautizado. Súper bautizado. Bueno, ya Con eso concluimos. con esta ceremonia de colocar pétalos de rosa, pues damos por presentado, por bautizado este libro. Lo que falta es la confirmación, que tendrá que ser un obispo, porque de acuerdo al derecho canónico nosotros no podemos confirmar. Así que solamente nos limitamos al bautizo, y la confirmación tendrá que ser hecho por uno de los jerarcas de nuestra Iglesia Católica y algún cristiano que sea pastor que también nos acompañe en esta ceremonia. Entonces, Gracias, bendiciones. Gran saludo, pero la ceremonia todavía no concluye. Falta una parte final de uno de nuestros testigos de honor. Entre los testigos de honor que le hemos pedido que nos acompañen está Jesús Alberto Oberno, el primer director de investigación de la Fundación El Amparo; Rafael Humberto Yamizá, presidente del Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana; Luis Corona, presidente de América; William Cárdenas Rubio, presidente de CICIBEN, de la Plataforma Democrática Venezolana en Madrid; Paciano Padrón, vicepresidente de CICIBEN; y Carlos Ramírez López, director del programa de Nueva York. Inicialmente le habíamos pedido a Luis Corona que fuera nuestro testigo de honor, que hablara a nombre de todos, pero a Luis le surgió un compromiso en Estados Unidos
y delegó a Sebastiano Padrón el que concluya esta actividad a nombre de todos los testigos de honor. Ahí también queremos resaltar que además de Juan Manuel Guevara, que también aparece como testigo de honor y a quien dedicamos en parte este libro, también se lo hemos dedicado a el embajador Orlando Viera Blanco, embajador en Canadá, y Claudio Sandoval, embajador de Venezuela. Disculpe. Una pequeña instrucción. Ok. Bueno, a continuación, las palabras de cierre por el licenciado Paciano Padrón a nombre de los testigos de honor. Gracias por estar acá en este evento. Que nos congrega. Ese es el libro de Walter Márquez, prologado por Humberto Calderón Berti, que nos reúne hoy. Y por supuesto, Walter, intelectual, trabajador, investigador, conocedor en profundidad de la legislación venezolana, legislador él mismo, sabe que la legislación venezolana solo establece una pena máxima de 30 años de prisión. Cuando está hablando de prisión perpetua, por supuesto está pensando en la justicia internacional, en la justicia universal, en la justicia de La Haya, en la sentencia que deberá dictarse en algún momento contra quien ha cometido no uno, infinidad de delitos. Como bien decía Walter, no basta una vida para pagar tanto daño causado a un pueblo, haberlo hundido en los términos en que lo hizo y haber colocado al país en la circunstancia en que hoy estamos, en esa que recordaba Humberto Calderón Berti, de 6 millones de los nuestros fuera de la patria, exiliados algunos, otros simplemente movidos por la necesidad imperiosa de encontrar mejores condiciones de vida, de trabajo, de satisfacción de las necesidades fundamentales y elementales. Haber destruido al país es el mayor crimen que haya podido cometer y por supuesto este trabajo, este empeño no se queda en un libro como el que ha escrito Walter, Prisión Perpetua para Maduro, sino en una acción constante. Walter ha sido el inspirador junto con William Cárdenas Rubio del llamado Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, CICIBEN, que constituimos hace ya un mes y que marcha justo al camino de la justicia, que haya justicia en La Haya, ese es el objetivo. Esa prisión perpetua yo creo que no habrá manera de que se pueda salvar. Estamos trabajando en eso y por cierto, estando William Cárdenas Rubio, que es el presidente de CICIBEN, Walter, que es nuestro director general, yo tengo el honor de ser el vicepresidente, debo invitarlos a todos para el domingo 30 de agosto, de 11 a 12 de la mañana. El 30 de agosto se cumplen 10 años de la muerte de Franklin Brito. Franklin Brito es un hombre muerto en las manos del régimen, haciendo huelga de hambre en defensa del derecho de la propiedad. Es el mártir del derecho a la propiedad. Una de las tantísimas víctimas, de los miles de asesinados por este régimen. No hemos querido dejar pasar esa fecha por alto y CICIBEN lo declaró Día Venezolano de los Mártires y de los Héroes de la Democracia y la Libertad. Le hemos, por cierto, solicitado a la Asamblea Nacional decrete el 30 de agosto como Día Venezolano también de los mártires y de los héroes de la democracia y la libertad. Vamos allí a rendir testimonio a estos mártires y por supuesto haremos allí mención también a todas las muertes y los delitos cometidos por las deportaciones forzosas a partir de 2015 en la frontera colombo-venezolana, objeto y tema central de este libro, Prisión Perpetua para Maduro. De modo pues que con la fe en Dios, de que no solamente Walter tiene fuerza para haber escrito y valentía
y voluntad para haber escrito este libro y haberlo publicado, sino que adicionalmente no se va a detener en el camino hacia la justicia universal. Marchamos pues en la búsqueda de esa sentencia en La Haya que se va a producir un día. ¿Habrá sentencia en Venezuela? También habrá sentencia en Venezuela. Será condenado por nuestros tribunales seguramente a 30 años, pero tendrá condena perpetua en La Haya. Gracias, Walter, por la invitación. Gracias, Humberto. Gracias a todos por habernos encontrado, por haber tenido la suerte, el privilegio de compartir estos minutos por Venezuela, por la justicia universal y, por supuesto, por la esperanza de nuestro pueblo. Que Dios bendiga a Walter, a Humberto y a todos los que nos hemos congregado en la mañana de hoy para ver nacer prisión perpetua para Maduro. Gracias a todos por su participación. Ha concluido el acto del bautizo del libro Prisión Perpetua para Maduro. Gracias. María, antes que cierre, pone ollas. Sí, por supuesto, diputado, dígame. Para dar unas palabras de conclusión, además agradecer a todos los presentes y usted por habernos apoyado técnicamente en esta actividad, pues invitarlos para el próximo viernes. Vamos a dictar un simposio internacional sobre el cierre de fronteras, 5 años de impunidad, que también le haremos llegar en link para que nos acompañan en esta actividad de recordar las víctimas de la deportación forzosa. Y en especial un gran saludo afectivo a nuestro padrino de la obra, Humberto Calderón Berti, y a todos y cada uno de los que estuvieron presentes en esta actividad. A algunos le vimos su cara, a otros simplemente hemos visto su referencia, pero bueno, está en el sentimiento, el corazón de nosotros, porque los que están afuera y los que estamos adentro tenemos el compromiso de seguir luchando por la democracia, por la libertad y por la justicia universal. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos.